Si el dialecto se define de tal manera, entonces tenemos que concluir que el dialecto es una lengua. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque entonces ese postulado nos muestra una contradicción muy interesante, que es, en el proceso de colonización se hace una diferencia entre lengua y dialéctico, pero en la realidad esa diferencia no es una diferencia de índolo lingüístico, es una diferencia de índolo cultural y político. ¿Por qué? Porque la diferencia es, lo que se está haciendo es una diferencia, digamos, de difusión de la lengua. Y de ahí entonces se hace la diferencia, o sea, la diferencia entre lengua y dialéctico se está, digamos, superponiendo sobre una diferencia entre una lengua nacional, una lengua no nacional, una lengua dominante y una lengua o lenguas dominadas. Segundo postulado muy interesante que ya evocamos en la introducción. El segundo postulado es que en el proceso de colonización se considera que llegamos a un sitio que está vacío. O sea, un sitio donde no existiría ni historia, ni identidad, ni cultura, ni lengua. Y eso entonces tiene un efecto inmediato que es el siguiente. En el proceso de colonización, el colonizador se otorga un poder que es el derecho a dar nombre. ¿Por qué? Porque el derecho al dar nombre se convierte en un tomo o una toma de posición. ¿En qué consiste ese derecho a dar nombre? Que en realidad se fundamenta sobre una toma de posición. Ese derecho a dar nombre se define como un fenómeno que consiste en dar al otro nombres peyorativos para únicamente poner en evidencia, digamos, desigualdades. Y esos nombres peyorativos se fundamentan sobre las diferencias lingüísticas que el colonizador encuentra con los colonizados. Entonces ahí hay otra contradicción. No estamos llegando a un sitio que está vacío. Entonces les doy algunos ejemplos muy interesantes. El primero que todos conocemos. ¿Cómo llamaban los griegos a las otras personas que no hablaban su idioma? Los bárbaros. Otro ejemplo. En el siglo XVI en Gran Bretaña, los galeses se llamaban a sí mismos Cymry. Cymry en galés significa compatriotas. ¿Cómo los llamamos los anglosajones a esa misma población? Welsh. Welsh que significa extranjero. ¿Eso qué significa? Significa entonces que en ese derecho a dar nombre estamos hablando entonces de un derecho de representar la misma realidad de dos maneras distintas. De una manera, digamos, interna, legítima, y de otra manera, peyorativa o discriminante. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando los portugueses llegan al río Wiri, llaman eso en portugués o río dos Camarões, que da hoy en día en francés el nombre de Camerún. Entonces, ¿dónde nos quiere llevar esa realidad lingüística sobre ese derecho a dar nombre? Nos quiere llevar a un proceso muy sencillo, que es un proceso de aculturación. Llegamos a un sitio donde se trata de que la gente que tiene una identidad, una historia, una lengua, se va a cortar con su propia historia, identidad y lengua para integrarse de manera, digamos, muchas veces forzosa a otra realidad que no es la suya. En este caso, entonces, tenemos que concluir que los discursos coloniales sobre la lengua son discursos que ya ponen en evidencia una desigualdad de tratamiento y una desigualdad de representaciones. Aparte de ahí, entonces, lo interesante es ver cuáles son los efectos y las etapas que ponen en marcha ese tipo de discurso. O sea, dicho de otra manera, a nivel lingüístico, cuáles son las etapas que justifican y explican un proceso de colonización. Podemos, digamos, identificar tres etapas muy importantes en el proceso de colonización que utilizan la lengua como una herramienta. La primera, obviamente, es una etapa que se inscribe en un ámbito económico. Lo que se trata aquí es de lo siguiente. Se trata de imponer la lengua dominante
a la esfera que detiene el poder económico. ¿Esto qué implica? Implica tres cosas. Implica lo primero, que la esfera de la gente que tiene el poder económico es una esfera primero limitada. Entonces estamos hablando de una minoría. Esa minoría de repente se convierte bilingüe. ¿Por qué? Porque claro, la gente de esa tierra que está cerca de poder o que trata con el poder económico, entonces se va también, va a hacer el esfuerzo para aculturarse con el otro idioma. Segundo efecto, es que ese bilingüismo entonces a nivel geográfico, a nivel espacial, se limita a una esfera muy pequeña. Lo que implica entonces aquí es que el idioma de la lengua o la lengua dominada se integra a esa esfera como una inyección. Y tercero elemento, ¿qué pasa con la gran mayoría? La gran mayoría se queda monolingüe. Entonces, ¿esto qué tiene como efectos? Tiene efectos los siguientes. Estamos asistiendo a lo que se llama a una exclusión en dos tiempos. Primero, una exclusión de la lengua o de las lenguas de los dominados. Entonces, exclusión también de la lengua de la esfera del poder. ¿De qué poder? Del poder económico. Y segunda exclusión es la exclusión de los hablantes de esas lenguas, que están excluidos de esas esferas económicas. ¿Y eso por dónde pasa? Pasa por lo siguiente, pasa por decretos, pasa por procesos, pasa por leyes, normativas o políticas lingüísticas que hacen que, por ejemplo, la lengua del dominante de repente se convierte en la lengua administrativa, en la lengua oficial, en la lengua de los tribunales. Les doy un ejemplo. A partir de 1880 en Estados Unidos, cuando ya estamos llegando a la fase, digamos, de una cierta paz, se empezaron entonces a crear escuelas donde estaban perfectamente excluidas las lenguas indígenas para poner únicamente la lengua inglesa como objeto de enseñanza. Otro ejemplo, en 1969, y no estamos hablando de hace mucho tiempo, que se impuso a los indígenas de Huayna, de Guyana, se impuso el francés. Y nunca se preocuparon, o nunca nos preocupamos por intentar, digamos, transcribir a nivel escrito esa lengua. Esa es la primera etapa, que es una etapa vertical. Vertical en el sentido que estamos hablando de una relación de poder. La segunda etapa es una etapa horizontal, que no consiste, digamos, en establecer distinciones de clases, sino al contrario, hacer escalas geográficas. Entonces aparece ahí nuevas distinciones que son muy interesantes, que es, por ejemplo, la ciudad contra el campo. La ciudad tiene un idioma, el campo tiene otro. Y entonces eso nos da, digamos, dos dinámicas completamente distintas. Ya que la ciudad está más próxima del poder, entonces con el tiempo la ciudad, que al principio era bilingüe, se transforma en monolingüe. Pero ¿con cuál idioma? Con el idioma de la lengua dominada o del colonizador. En el caso del campo, estamos hablando de una población que era monolingüe, que tenía su propia lengua, aunque, por ejemplo, hubiera varias lenguas en varias zonas distintas geográficas. Y entonces, a medida del tiempo, ese proceso monolingüe se transforma en un proceso bilingüe. ¿Por qué? Porque ellos conservan su propio idioma, pero van aprendiendo el otro. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando aquí de dos fenómenos muy interesantes. Primero, la aculturación. Y segundo, la reproducción. ¿La reproducción de qué? La reproducción de desigualdades sociales. Y la reproducción de relaciones de poder. Y llegamos entonces a la tercera etapa. La tercera etapa de esa glotofagia es la siguiente. Nos presenta una alternativa. La primera es la desaparición entonces de las lenguas locales. Y la segunda es el efecto de resistencia. Entonces intentamos analizar el primer punto, la alternativa, que es la desaparición de la lengua. ¿Cómo una lengua puede desaparecer? Hay varios factores de explicación. El primero, obviamente, es cuando detrás de esto existe una política lingüística.
Y la política lingüística siempre está relacionada con la política de poder. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si yo quiero instaurar mi poder y de una vez por todas evitar cualquier resistencia, lo que voy a hacer es, al imponer mi idioma y mi cultura, lo que hago es que entonces con las próximas generaciones rompo la relación entre estas relaciones y su propia historia. Segundo, es una cosa, digamos, ya más localizada a nivel del individuo, es lo que se llama el suicidio lingüístico. ¿Qué es un suicidio lingüístico? El suicidio lingüístico es cuando, por ejemplo, una familia que tiene su propio idioma relacionado con su propia historia, decide por una cuestión de integración, o más bien por una cuestión de no exclusión, de no hablar ese idioma con sus hijos y de hablar únicamente el idioma dominante. Y en este caso es realmente un suicidio lingüístico, porque es el propio individuo que hace que la lengua desaparece como tal. Y el tercer elemento, obviamente, es siempre una función de representación, una función social, que es, ¿para qué me sirve de hablar este idioma si este idioma ya no tiene ningún efecto sobre la sociedad? Si no me sirve, por ejemplo, ni siquiera para estudiar. El segundo punto de la alternativa es la resistencia. Y la resistencia es un fenómeno muy interesante. ¿Por qué? Porque pasamos al otro extremo. Hay varios ejemplos de este fenómeno de resistencia. Este fenómeno de resistencia consiste en lo siguiente. ¿Cuál es, digamos, la posición de una comunidad, de un pueblo, frente, digamos, a la amenaza que él tiene que su idioma desaparezca? Muchas veces pasamos de un extremo a otro. Para conservar su idioma, entonces se empieza lo que se llama una política agresiva lingüística. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que lo que cuenta es únicamente nuestro propio idioma, nos cerramos sobre nosotros mismos y, en este caso, recusamos la enseñanza de otros idiomas. ¿Eso qué corresponde? Corresponde que frente a la amenaza y frente al miedo de perder su propia identidad, la reacción es tener una visión etnocéntrica sobre las cosas. Una visión etnocéntrica es cuando se interpreta el mundo que está alrededor de mí a partir de mi propia realidad. Entonces llegamos al tercer punto, que es, ¿será que a partir de ahí tenemos entonces que concluir que la muerte de las lenguas es necesariamente una tragedia? Eso se llama en términos lingüísticos una forma de tanafobia. Tanafobia es el miedo de la muerte. Ese miedo de la muerte en general está basado sobre un silogismo que es muy sencillo, que es el siguiente. Las lenguas, como los seres vivos, son mortales. Segunda proposición. La diversidad de las lenguas es necesaria. Tercera proposición. Si las lenguas se mueren, la diversidad también. Entonces la cuestión que tenemos que plantear aquí es, ¿debemos considerar entonces la muerte de las lenguas necesariamente entonces como algo que es realmente trágico? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir, tenemos entonces que considerar que cualquier proceso de glotofagia se transforma necesariamente en muerte de culturas, en muerte de idiomas. No necesariamente. ¿Por qué? Porque entonces estamos olvidando una concepción del idioma que es muy importante. El idioma es como un pólipo. ¿Qué es un pólipo? Un pólipo es un ser, digamos, que crece con tentáculos, digamos, que están relacionadas a él, pero que no son él. Les doy un ejemplo. Podemos, obviamente, todos tener nostalgia por el latín. Y podemos entonces, en este caso, decir, bueno, qué lástima que la enseñanza del latín ya no exista, qué lástima que el latín murió. Pero esa muerte del latín no fue lo que permitió hoy en día la existencia de otros idiomas. ¿No fue la muerte del latín que permite la existencia de hoy del español, del italiano, del portugués, del francés? Entonces ahí llegamos a otra pregunta. ¿Cómo explicar entonces que en un proceso de glotofagia, en el cual se considera que es la muerte de las lenguas, en realidad se transforma o se convierte en una dinámica donde